Sean bienvenidos a esta clase de endometritis puerperal. Nos planteamos como resultados de aprendizaje para esta clase. El primero es identificar el cuadro clínico asociado a la endometritis puerperal y además el conocer el manejo y el tratamiento de la endometritis puerperal. A modo de introducción, eh, nosotros sabemos que a inicios del siglo XIX, un médico húngaro, Semmelweis, realizó un descubrimiento básico y fundamental que era donde en una etapa y en una época donde no eran muy conocidos los microorganismos y en base a un estudio que plantea, estudio epidemiológico, logra dilucidar de alguna forma que existía una materia o algunas partículas, como las describían, cadavéricas, que eran transportadas desde los médicos hacia las pacientes y específicamente hasta las puérperas, donde generaban la fiebre puerperal. Esta aseveración se formuló entonces a partir de la comparación entre los pabellones de maternidad donde trabajaba y vio que los pabellones donde las parteras o comadronas hacían la atención del parto había menos tasas de fiebre puerperal. Y por otro lado, en los pabellones donde los estudiantes de medicina atendían partos era donde había más tasas de endometritis puerperal. Y esto era porque principalmente los estudiantes de medicina antes de ir a sus clases de obstetricia, iban a las clases de anatomía patológica donde realizaban autopsias. Entonces ahí se determina de que el lavado de manos aparece como una muy buena medida para la prevención de esta fiebre puerperal. La endometritis puerperal específicamente es la infección posparto del tejido endometrial y típicamente esta es causada por bacterias que ascienden desde el aparato genital inferior o desde el tracto urogenital. Este es un cuadro infeccioso bacteriano que aparece entre el día 1 y el día 10 posparto. ¿Ya? Lo más frecuente es que su aparición es más o menos entre el tercer y el cuarto día posparto. Y como les decía, es una consecuencia de la infección del tejido endometrial. Esta endometritis es una infección de la capa mucosa del útero, del endometrio o decidua, y también se podría extender hacia el miometrio o inclusive comprometer los parametrios. Y generalmente se asocia al parto vaginal y a la cesárea, y es una de las principales causas de fiebre en el puerperio. La guía perinatal describe dos tipos de endometritis, la endometritis leve y la endometritis severa, definiendo a la leve como la que posee una temperatura de menos de 38 grados, que hay bloqueos turbios de mal olor, no hay dolor y no hay compromiso del estado general, y la endometritis severa, que es la que se presenta con fiebre sobre 38 grados, con loquios turbios de mal olor, con sensibilidad a la palpación uterina y compromiso del estado general. En general también, cuando uno busca en otros documentos, ya las definiciones de endometritis hacen referencia a esta endometritis severa, que es la que se presenta con fiebre, con loquios de mal olor, con dolor o sensibilidad a la palpación uterina. Eh, entonces se caracteriza esta aparición de fiebre, como les decía, en general en las primeras horas después del parto, y se podría asociar a este dolor abdominal bajo, donde hay una subinvolución uterina, donde encontramos estos loquios de mal olor. Y el diagnóstico principalmente que se va a realizar va a ser un diagnóstico clínico, en base a los hallazgos que se van a encontrar. Desde la fisiopatogenia, durante el trabajo de parto, las bacterias del tracto genital inferior podrían migrar durante los exámenes pélvicos o los tractos vaginales, o también cuando hay rupturas prematuras de membranas, y podrían llegar hasta la cavidad uterina. En otros casos también podría haber una infección intramniótica de forma previa, ¿ya? Que ya se encuentran bacterias en ese lugar y permite el crecimiento bacteriano en esta capa del endometrio. En los casos de las cesáreas, podría estar asociado a necrosis del miometrio en la línea de la sutura, a la presencia de algún cuerpo extraño, por ejemplo, como la sutura, a la presencia de hematomas que pudiesen haber quedado restos de membranas u otro tejido necrótico dentro del útero, y esto favorece el desarrollo de estos microorganismos. ¿Ya? Nosotros vemos que la incidencia también va a ir variando dependiendo de la vía del parto en la que se realice el término del embarazo. Y la incidencia de la endometritis posparto se ve afectada principalmente por el modo de extracción o la vía del parto, y donde podemos encontrar de que los partos vaginales se podría presentar entre un 1 a un 3%, en las cesáreas programadas de un 5 a un 15%, ¿ya? Y en las cesáreas no programadas representa más o menos de un 15 a un 20%.
sobre todo hablando de estas cesáreas no programadas como cesáreas de urgencia en las cuales no se realizó una profilaxis antibiótica. Entonces, el parto por cesárea es uno de los grandes factores de riesgo para poder presentar endometritis postparto. Aquí también se plantea una tabla donde se muestran antecedentes o factores de riesgo de tipo general y otros específicamente derivados de la atención clínica. ¿Ya? Aparecen dentro de los generales, por ejemplo, la cantidad de bacterias, las virulencias de los gérmenes, algún antecedente de vaginosis bacteriana durante la gestación, rupturas de membranas que superen las 12 horas, trabajos de partos que sean prolongados que superen las 12 horas, bacterias que se puedan haber detectado en el líquido amniótico y específicamente en lo derivado de la tensión es causas que pueden ser iatrogénicas y que podrían generar esta endometritis postparto. Podemos encontrar el número elevado de tactos vaginales cuando ya se hacen más de 6 tactos vaginales durante el trabajo de parto. El que haya revisión uterina, por ejemplo, la revisión de la cavidad después de un parto vaginal, la cesárea en trabajo de parto, principalmente porque aquí hay una cesárea que se realiza, pero probablemente ya cuando está en trabajo de parto había dilatación, podían estar rotas las membranas. Uno de los grandes riesgos es la cesárea que se realice sin profilaxis antibiótica. ¿Ya? Esto está sin duda descrito como la causa principal de endometritis en la actualidad, sobre todo estas cesáreas de urgencia, cuando no se realiza el uso de antibióticos profilácticos y hay otros factores que también, como les decía, que están asociados a eh, cirugías de tiempo prolongado, donde se pierde la técnica séptica o la técnica quirúrgica. Desde el punto de vista microbiológico, podemos encontrar de que la endometritis es una infección polimicrobiana en la que se genera de manera habitual una mezcla de agentes aerobios y anaerobios del tracto vaginal. Y los microorganismos más frecuentes que podríamos encontrar serían cocos gram positivos, algunos anaerobios o bacterias gram negativas. El cuadro clínico que vamos a encontrar asociado a esta patología, principalmente está la presencia de, específicamente de un cuadro que se presenta en la primera semana posparto. La gran mayoría de las endometritis se presentan en la primera semana posparto. Algunas otras menos frecuentes podrían presentarse en las semanas posteriores. En general, vamos a encontrar los primeros síntomas de esta endometritis, como por ejemplo lo son la fiebre, el dolor hipogástrico, el dolor a la movilización uterina. También podríamos encontrar un útero que está subinvolucionado, que todavía se encuentra a la altura del ombligo o más arriba, la presencia de escalofríos, de cefalea, de malestar general, anorexia, ya que son hallazgos comunes que se podrían encontrar. O a veces inclusive se podría encontrar solamente la fiebre y que no fuesen tan claros los otros signos o síntomas en el hallazgo físico. Con frecuencia también podríamos encontrar palidez, taquicardia eh, y un flujo que podría ser escaso o maloliente, ¿ya? Y este podría estar asociado o no a la pérdida sanguínea. Para establecer el diagnóstico, lo que hay que tener en cuenta es que el diagnóstico es principalmente por hallazgos clínicos. ¿Ya? No se realiza el diagnóstico basándose en exámenes de laboratorio o en cultivos. Se hace principalmente por los hallazgos clínicos y esto es la presencia de fiebre que tenga más de 38 grados Celsius por temperatura axilar, que tengamos loquios turbios y de mal olor y que podamos tener dolor y subinvolución uterina. El dolor es muy en específico, sobre todo en las cesáreas, ¿ya? Donde normalmente hay dolor en el abdomen inferior y a menudo el dolor uterino es difícil de distinguir del dolor de la cicatriz en pacientes que tienen una cesárea. Y la subinvolución uterina también es bien variable entre cada una de las mujeres, entonces también es algo difícil de evaluar objetivamente. Lo que sí tiene que estar muy claro establecido es que tiene que haber presencia de fiebre y loquios turbios y de mal olor. Cuando nosotros hacemos una evaluación de esta usuaria a través del examen físico, vamos a partir entonces desde lo general, entonces evaluamos la temperatura corporal, queremos determinar si es que hay signos de deshidratación, hacemos la evaluación cardiopulmonar. Después ya pasando al examen físico segmentario, vamos a irnos a la parte del abdomen y en el abdomen podríamos tener dolor a la palpación abdominal y podríamos encontrar esta subinvolución uterina.
A la especuloscopía podríamos determinar de que hay loquios de mal olor, loquios fétidos, y al tacto bimanual podríamos encontrar dolor a la palpación, dolor a la movilización del cuello uterino y dolor a la palpación también del fondo uterino. Entonces, eso es importante, saber de que cuando hacemos la evaluación y el examen físico, tengo que estar atento a estos parámetros. En el caso de la fiebre, y específicamente, yo no puedo hacer la asociación de que la fiebre es causal directa de una endometritis posparto. Tengo que establecer cuáles son los diagnósticos diferenciales y además, en la medida que voy haciendo el examen físico, tengo que ir descartando otras causas que podrían ser las que están generando la fiebre. Por ejemplo, en el diagnóstico diferencial son todas aquellas patologías que provoquen fiebre en el posparto, como podrían ser una mastitis, una congestión mamaria, una infección de la vía urinaria alta, específicamente una pielonefritis, una trombosis venosa profunda o una infección de la vía operatoria. Entonces tengo que determinar cuál podría ser el origen del cuadro febril. Descartando estas causas, y asociándolo también a la pérdida de flujo de mal olor y estos loquios que tienen mal olor, me puedo orientar mucho más al diagnóstico de la endometritis puerperal. Se describe también bien el uso de cultivos vaginales y hemocultivos. Sin embargo, los cultivos vaginales no se efectúan de manera rutinaria debido a la dificultad en la obtención de una muestra que no esté contaminada. ¿Ya? Es muy fácil que se contamine la muestra al hacer la toma de un cultivo de loquios. Por lo tanto, también lo otro que sucede es que, como es un cultivo que requiere por lo menos 48 horas, el informe se demora en llegar y a veces, a pesar de que llegue el informe, raras veces es necesario cambiar el tratamiento. Por lo tanto, hay algunos que recomiendan realizar cultivos vaginales para descartar que fuera clamidia o gonorrea, pero como les decía, no se hacen de forma rutinaria y no son necesarios para establecer el diagnóstico de endometritis. Se hace específicamente por la clínica. Los cultivos de sangre o hemocultivos rara vez también están indicados y si es que se indican, se deben realizar cuando la endometritis es refractaria a los regímenes antibióticos. Por lo tanto, si es que vemos que el tratamiento antibiótico no está dando resultados, se le hace pruebas de hemocultivo, ¿ya? Pero tampoco es como el examen de primera línea. Dentro de las complicaciones descritas para la endometritis puerperal, podemos encontrar algunas que son precoces y otras que son tardías. Dentro de las precoces encontramos la miometritis, parametritis, los abscesos tubováricos y la sepsis, que es el cuadro más grave que se podría presentar en esta usuaria. Y dentro de las complicaciones tardías vamos a encontrar la infertilidad, la salpingitis crónica y además el algia pélvica crónica. Ahora, para establecer el tratamiento, tenemos que saber que hay tres puntos importantes. El primero es que el tratamiento es empírico, ¿ya? Que está basado en la experiencia. Ese tratamiento empírico debe estar enfocado a hacer un tratamiento de una infección que sea polimicrobiana. Además, la endometritis leve se podría tratar de manera ambulatoria, si es que está sin fiebre, obviamente, para que esté dentro del parámetro de endometritis leve, se podría realizar un tratamiento ambulatorio y con medicamentos y antibióticos de uso oral. Y en los cuadros severos, en estos que presentaba fiebre, dolor a la palpación y los loquios de mal olor, tenemos que dejar a esta paciente hospitalizada, requiere tratamiento antibiótico endovenoso. ¿Ya? Entonces, el tratamiento endovenoso es un tratamiento antibiótico de amplio espectro y se debe mantener hasta que la mujer ya esté afebril. Y el tratamiento que ha dado más efectividad que está escrito es la clindamicina más la gentamicina. Si nosotros tenemos una endometritis que es leve y se le da tratamiento ambulatorio oral, si esta mujer llega a presentar fiebre durante ese tratamiento ambulatorio, es necesario hospitalizarla porque va a requerir del tratamiento de antibióticos de vía endovenosa. Ahora también otras cosas que son importantes del tratamiento, lo que va alrededor del tratamiento antibiótico, es que debe tener esta usuaria vía venosa permeable para la toma de exámenes, para la administración de sueros, para la administración de los propios tratamientos endovenosos. Generalmente también se le van a tomar exámenes complementarios para determinar la curva de los leucocitos, de los glóbulos blancos. Entonces se le va a pedir un hemograma, PCR, examen de orina también para descartar de que puedan haber signos urinarios. Es importante hidratarla a ella
Por lo tanto, se le van a dar más o menos unos 2000 cc de suero Ringer o suero fisiológico cada 24 horas o durante las 24 horas que pasen al menos 2000 cc de suero. También el uso de antipiréticos y analgésicos para las molestias y para el manejo de la fiebre. Y lo que les comenté anteriormente, que es los antibióticos de amplio espectro. Se describen en las guías, que es la guía específica de la atención integral del puerperio del MinSal, que hay tratamientos para los cuadros leves y hay tratamientos para los cuadros severos. Este cuadro leve, que se manejaba con antibióticos por vía oral de forma ambulatoria, la primera línea de tratamiento corresponde a la amoxicilina más el ácido clavulánico. Y esa la dosis que corresponde es de 2 gramos por día. Y es un tratamiento que se va a mantener por 7 días. Ahora, como les decía, si frente a este tratamiento la usuaria presenta fiebre, se debe rehospitalizar y hay que cambiar ese tratamiento por vía oral a un tratamiento por vía endovenosa. Y cuando tenemos ya este cuadro severo donde te presenta fiebre la usuaria, lo importante es que el tratamiento endovenoso, la elección va a ser la clindamicina, que va a variar de 600 a 900 miligramos cada 8 horas por vía endovenosa, y además la gentamicina, que se hace el cálculo de la dosis en base al peso del usuario. Entonces se calculan 5 miligramos por kilo por día, que se puede administrar intramuscular o endovenosa. Y este es un tratamiento que va a estar durante 7 a 10 días. Lo importante es que durante el tratamiento nosotros veamos de que también la fiebre va a ir disminuyendo. Entonces este es el tratamiento que ampliamente se usa en gran parte de los hospitales, es lo que van a encontrar descrito en muchas de las guías y es como el tratamiento de primera línea que se va a utilizar. Ahora, para la prevención de esta situación de urgencia o esta patología del puerperio, lo importante es prevenir o minimizar todos los factores que sean predisponentes. Esto es esencial. Entonces, una de las cosas importantes es fortalecer el lavado de manos, que sea de forma adecuada y apropiada. Es que el parto vaginal debe mantener algunas técnicas asépticas y, por ejemplo, aquí se describe que es importante tener diagnóstico y tratamiento de las vaginosis previas al parto, por eso que se hacen tomas de cultivo para la identificación de vaginosis durante la gestación. También es importante considerar la reducción de los tactos vaginales durante el trabajo de parto. Recordemos que cuando se realizan más de 6 tactos vaginales durante el trabajo de parto, significa ya un riesgo para que se pueda presentar esta endometritis. También es el uso de antibióticos profilácticos durante las cesáreas electivas o las cesáreas de urgencia. Y uno, por ejemplo, de los tratamientos estándar recomendados es la cefazolina, que puede ser 1 o 2 gramos por vía endovenosa. Está también el uso de guantes estériles para realizar los tactos vaginales. Tengan en cuenta que nosotros con el tacto vaginal estamos accediendo al cuello uterino y en una condición que es bien particular, que es durante el trabajo parto este cuello eh, cervical, este cervix se encuentra dilatado, se pueden encontrar las membranas rotas, por lo tanto yo podría a través del tacto llevar bacterias o microorganismos que están ubicados en la zona de la vagina hacia el cuello uterino y estos podrían migrar hacia el endometrio. Por lo tanto, es importante usar guantes estériles para evitar que la cantidad de bacterias que se están llegando hasta ese lugar sean las menos posibles. Es súper importante también el lavado de manos, ¿ya? Si yo uso guantes, sí o sí me tengo que hacer un lavado previo y el disminuir la manipulación uterina, que esto podría ser, por ejemplo, la revisión manual de la cavidad uterina después de un parto, ¿ya? Que es algo que ya no se usa. Entonces, por ejemplo, durante el parto se recomienda que durante la atención del parto, para prevenir el ascenso de los microorganismos a la cavidad uterina, tengamos el lavado de manos, el uso de guantes estériles, el uso de material estéril, por ejemplo, las pinzas Kocher, las tijeras, las pinzas anatómicas, todo el material que vayamos a ocupar para la atención del parto que sea estéril, el uso de un campo estéril también, es donde vamos a estar manejando este material y que los tactos vaginales que se realicen se hagan con un lavado de manos previa y con el uso de guantes estériles. Entonces, para el tacto vaginal también, ¿qué otra cosa es importante? Que se debe consignar en la ficha clínica de la usuaria cada una de las oportunidades en las que se realice un tacto vaginal.
¿Ya? Entonces, todos los tactos vaginales que se realicen deben quedar registrados en la ficha clínica. También debería quedar registrado quién fue la persona que realizó ese tacto vaginal y cuál fue el motivo por el que se realizó el tacto vaginal. Entonces, durante el trabajo de parto, nosotros no deberíamos tener tactos vaginales rutinarios cada cierta hora. Por ejemplo, que estuviésemos cada 1 hora, cada 2 horas o cada 3 horas haciendo un tacto vaginal, sino que el tacto vaginal se debe realizar específicamente cuando yo quiero determinar si es que ha habido algún progreso, si es que hay algún signo que me está diciendo que probablemente ya ha avanzado mucho más el trabajo de parto y vale la pena examinarla porque probablemente ya estamos llegando a la última etapa, ya estamos cercanos quizás al expulsivo. Em, entonces, siempre es importante tener este registro de los tactos vaginales en la ficha clínica. Por ejemplo, con los antibióticos para la cesárea, también como les decía, debemos consignar de que se le debe dar tratamiento profiláctico antes de la cesárea, ya sea una cesárea programada o una cesárea de urgencia. Y como les decía, uno de los antibióticos que está descrito para el manejo específico de la profilaxia antibiótica es la cefazolina, ¿ya? En algunos lugares van a encontrar cefazolina de 1 gramo endovenoso o de 1 a 2 gramos, dependiendo también del peso del usuario, por vía endovenosa, ¿ya? Lo más habitual de que van a encontrar pacientes que pesen menos de 100 kilos que le van a indicar cefazolina 1 gramo por vía EB. Y por último, cualquier duda, cualquier consulta que tengan con respecto al tema, me pueden mandar un correo electrónico. Les voy a dejar adjunto también el documento del MinSal, donde habla sobre el manejo y la prevención de la endometritis puerperal. Y obviamente van a poder profundizar un poco más también trabajando este tema en el ABP. Así que los dejo. Hasta luego. Muchas gracias.